En la siguiente presentación vamos a dar a conocer precisamente los constructos básicos que se tienen en consideración en la categoría de género, como el sexo, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Después vamos a hablar de cómo los sesgos de género en la investigación científica en psicología tienen influencia en las anteriores investigaciones y qué importancia tienen su aplicación en la actualidad. Además, también se tendrá en consideración la entrevista conductual. Esta debe ser guiada mediante la evitación de estos sesgos de género y enfocada precisamente a identificar el punto problema en el que la modificación de conducta se debe de hacer al cliente. Claro, esto desde una perspectiva de género. Y por último hablaremos sobre la investigación mediante la observación naturalista, controlada y el autorregistro. Cada una de estas tres técnicas para investigación nos incurren o nos hablan acerca de cómo se procede desde la observación naturalista de una manera pues natural, sin intervenir, la controlada, donde ya el investigador pues propicia o hace esa participación, y el autorregistro de cómo nosotros podemos hacer un autorregistro y utilizarlo como un instrumento para que el cliente también lo utilice, una forma de cómo entrenarlo. Para tener en consideración constructos básicos en las investigaciones científicas de una perspectiva de género, debemos tener en consideración estos constructos, que es sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. El primero, que es sexo, hablamos de cuestiones dadas a la biología que se asignan al nacer. Esto puede ser hombre o mujer debido a sus órganos genitales. Si tiene pene es hombre, si tiene vagina es mujer. Sin embargo, también tenemos una categoría intermedia cuando vienen ambos genitales desarrollados de alguna manera, se les considera como personas intersexuales. De aquí derivamos al género, que eso tiene que ver más con una construcción social que pues determina, ¿no?, qué conductas debe adoptar una persona. Por ejemplo, el masculino, el género masculino, qué se espera socialmente de un masculino, de un hombre. Y en el caso del femenino, qué se espera socialmente de ella. Y todas esas construcciones tienen que ver por cada sociedad y contexto sociocultural. La identidad de género, esta puede corresponder o no al sexo asignado al nacer, pero tiene que ver con el género. Esta identidad es una forma de expresar interna, psicológica, de cómo se siente a sí mismo. Puede ser una persona que tiene sexo asignado a nacer hombre, pero puede sentirse mujer o viceversa. Después tenemos la expresión de género. Eso va más orillada a la forma de la vestimenta y las expresiones, los manerismos y la forma de comportarse de las personas. Y esta también puede corresponder con el género o no, incluso con personas no binarias. Y en el caso de la orientación sexual, esta tiene que ver con atracción sexual, afectiva, emocional, con personas ya sea del mismo género, o del contrario, pueden ser de los dos géneros, o puede ser que ninguno de los géneros, diferentes formas de orientaciones sexuales que tenemos hoy en día. Ahora vamos a hablar acerca de los sesgos de género en las investigaciones científicas en psicología, y tenemos 6 tipos de sesgos. Los primeros tienen que ver con el modelo teórico de partida, pues este está regido principalmente por estereotipos de género, de acuerdo a los roles que se tienen en la sociedad en específico, lo que pues produce algunas diferenciaciones en los resultados. En el caso de la selección de muestras, toman en consideración muestras más del género masculino que el del femenino, lo cual debería ser de manera igualitaria. En el caso C, la elección del diseño de investigación estaba vinculada precisamente cuando la o el investigador experimental o observacional pues parten de esa premisa, que ellos intervienen en la interpretación de sus datos, pero recordando o teniendo en consideración el marco teórico de partida, la selección de muestras, etc. En el caso D y E, que tiene que ver con la interpretación y la publicación de los resultados, se toman en consideración aquí, estadísticamente hablando, los datos más significativos, y a veces esos datos son más propicios al género masculino. Entonces, de alguna manera, se deben de tomar en consideración todos los datos, pues se obtuvieron de alguna manera, uno para los resultados y la otra para la publicación.
En el caso de otros sesgos de género en la investigación psicológica, tenemos que las investigaciones son más difundidas las del género masculino. Entonces, eso a nivel social, pues bueno, no se ha demostrado, sino se ha vislumbrado que el hombre se dedica más a la investigación cuando tenemos información muy buena y óptima por parte de investigadoras, lo cual propicia a que la investigación científica por parte de mujeres sea un poco rechazada, lo cual debe ir cambiando considerablemente. En el caso de la investigación conductual, específicamente en la entrevista conductual, tenemos que considerar que los sesgos que vimos en las láminas anteriores deben tenerse en consideración para profundizar. Pero aquí se tiene que tener en consideración el diseño clínico en el que pues pertenece el análisis funcional, en el caso que se tenga que hacer, y aspectos importantes del análisis que tienen que ver con conductas que se van a investigar. También los participantes se deben de dar una identificación de los posibles errores cognitivos en cuanto a género. Estos se pueden dar de dos tipos, ya sean cualitativos o cuantitativos. Estos pueden darse mediante el muestreo, aleatorio simple, estratificado, correlacional, conglomerado, la selección por cuotas, la selección de estrategias o intencionales y la selección de cadena o bola de nieve. Cada una de estas deben de realizarse, pero sin tener en consideración el género en específico, simplemente tomar muestras de una totalidad de una muestra. Ahora vamos a hablar de las relaciones que hay en la categoría de género en las observaciones naturalistas y controladas. Pues bien, aquí partimos precisamente en la investigación sobre hacer una investigación mediante la observación naturalista. Pues aquí como tal este tipo de técnica es de manera espontánea, ya que pues se ve al cliente o la persona que se va a someter a tratamiento en un ambiente pues natural. Y en este caso las observaciones es algo realista meramente. Aquí las personas o situaciones o eventos que se implican, pues nos proporcionan como tal la referencia para tener una observación y esto pues de alguna manera es importante para poder comprender la conducta del cliente de una manera tan natural, ¿no? Tan básica que se tiene. Y entre ellos pues factores que parecen que pues propician, mantienen o aceleran cierta conducta que se tiene que considerar. Aquí en el caso, en la observación naturalista que realizamos, tiene que ver sobre actividades que se realizan, depende del género, en una familia, pero esto es sin intervenir. Por otro lado, la controlada tiene que ver de cómo se ponen de acuerdo en cuanto a ciertas actividades que se realizan en familia. Esto es donde ya el investigador ya no solo observa, sino también hay una intervención, pero esto empieza a controlar las conductas del cliente. Y bien, la observación tanto naturalista como controlada tienen que ver mucho con la forma de aplicación y las estrategias que se requieren para que el cliente pues, pueda hacer ese cambio conductual que se necesita. Para la presente investigación que se hizo mediante la observación naturalista y la observación controlada se utilizaron dos instrumentos de diferente naturaleza. Los primeros que pueden ver en las tablas amarillas son los que se utilizaron para la observación naturalista y tienen que ver con actividades que se hacen antes de la cena y después de cenar. En la primera tenemos preparativos para la cena, donde tienen que ver con actividades relacionadas con la limpieza y el acomodo de instrumentos que se van a utilizar para la cena y preparar o calentar alimentos para la cena, servirlos, etc. Y cada uno de ellos, como pueden ver en la tabla, tienen actividades diferentes repartidas y sobre todo la división quién la realizó dicha acción, ya sea un hombre, una mujer, la hora en la que realizó y el inicio y la conclusión de esta actividad. Para la actividad inmediata posterior a la cena, de igual manera se tuvieron tres conductas a considerar, que es levantar los trastos que se ocuparon durante la cena, limpiar nuevamente la mesa y lavar y colocar los instrumentos utilizados en sus respectivos lugares. Cada uno tiene también diversas categorías en la parte inferior que, que corresponde a cada una de ellas. Y también quién la realizó
en qué hora y a qué hora inició y concluyó. Para la observación controlada se utilizó otro instrumento interesante que fue proporcionado por parte del módulo y tiene que ver con actividades que se hacen de acuerdo al rol de género, sobre todo y cómo se ponen de acuerdo para hacer dichas actividades. Aquí tiene que ver con la organización del hogar, la basura del suelo, el suelo barrido, las camas hechas, perdón, ropa sucia, lavar y todas estas conductas que se tomarán en consideración para esta investigación de carácter controlado. Para esta misma investigación se tomó a considerar tres familias diferentes. Entre estos participantes tenemos que 6 fueron mujeres y 6 hombres y también tuvimos la participación de menores de edad. Para esta investigación también se tuvo en consideración las unidades conductuales previas, como lo pueden ver en las ilustraciones, en las gráficas. Aquí nos dicen personas que ayudaron a realizar la actividad y las que no. Entonces, durante toda la observación naturalista y controlada, tenemos en consideración que las actividades realizadas en el hogar son de gran cantidad o son realizadas en su mayor cantidad por mujeres. Esto relativo a las tres familias que se observaron. Pero en el caso de una familia, el masculino, el género masculino, ayudó en cierta parte también para las actividades del hogar, pero no por completo. Pero a diferencia con otras familias, sí lo hubo. Hubo una familia donde también había un adulto mayor. De alguna manera también la imposibilidad física para realizar las actividades de alguna manera le impedían realizar o ayudar en el hogar. Esas categorías, estas partes importantes también se tomaron en consideración en la investigación, para cuál es la participación, pero sin ningún sesgo se registraron de los que sí aportaron, de los que no aportaron. Y volvemos a la misma situación. La mujer ha tenido más actividad en el hogar en cuanto a las actividades que corresponden a este. Para el autorregistro, tuvimos en consideración el siguiente instrumento que se encuentra. Esa fue una base primordial para poder hacer el autorregistro durante 5 días. Para ello son diferentes conductas que se tomaron en consideración, sobre todo situaciones estresantes, pensamiento irracional, y emociones y pensamiento alternativo. Entre otras situaciones encontramos conductas como aquí no las manejan, como estoy nervioso, triste, malhumorado, me defiendo, abrazar, besar, tomar de la mano, sonreír. Se dan cuenta, son conductas variables, tanto positivas como negativas, si lo consideramos a dos extremos o dos polos. Pero cada una reacciona de nosotros de alguna forma. Entonces, en el caso particular, tuvimos en autorregistro de nuestra propia persona, del investigador que está hablando, se encontraba en principios de nerviosismo, igual en partes de malhumorado, estar malhumorado, y y poner en su lugar a otra persona en el caso que también nos enfrentamos a situaciones propicias. Esta situación nos llevó a un estado pues de ansiedad, un pensamiento irracional como es la ira, eso ya encaminado a la emoción, y el pensamiento alternativo que pudimos haber tenido, como lo es relajarse, tomar las cosas con calma y buscar una solución coherente en cuanto a lo que se busca. Y así cada una, también con las variables positivas, como lo es dar la mano, abrazar o hablar con cordialidad, situaciones que también fueron implicadas en el autorregistro durante estos 5 días. A manera de conclusión, podemos rescatar lo siguiente. Las mujeres a través del tiempo han sido o han tenido más bien topes en cuanto a la evolución de su trabajo o de su papel fundamental en la sociedad, pues a través de este mismo tiempo los sesgos perceptivos por parte de la masculina, del género masculino, han propiciado que las mujeres no vislumbren o no se vean reflejadas esas actividades o se les reconozca, porque a través de
proceso de investigación, las mujeres han tenido muy poca participación y de hecho la participación femenina ha tenido muy poco tiempo. Desde que la mujer en nuestro país, aquí en México, tuvo el primer voto o se hizo la primera votación por parte de ellas, se les permitió votar, o otras participaciones mediante pues ciertas manifestaciones feministas o inclusive las investigaciones en la parte científica como lo vimos al inicio, las categorías de género y sobre todo pues las obligaciones que socialmente entre comillas tienen. Pero estas actividades son inculcadas y son realizadas por la sociedad. El punto importante de partida en la investigación científica en psicología es precisamente eso, vislumbrar la participación de la mujer en primera parte. En segunda parte también tener en consideración que las investigaciones deben ser libres de prejuicios, libres de sesgos de género, que estas deben ser neutrales sin hacer una diferenciación entre hombre y mujer, eh, cosa que realmente se ha venido haciendo. Y también de cómo tienen mayor pues inferencia, mayor importancia las investigaciones realizadas por hombres, pero también tenemos investigaciones que son excelentísimas por parte de mujeres, cosa que no se ha reconocido en los últimos años. Pero eso nos da a considerar que en psicología necesitamos la categoría de género, necesitamos la perspectiva de género, necesitamos reconocer ese trabajo que las mujeres día a día han luchado por, pues porque se les incluya. Y no solo a las mujeres, sino también aliados de las mujeres que también se quiere que su trabajo sea reconocido por esta parte. Entonces, cuando hacemos una intervención psicoterapéutica y lo hacemos desde una perspectiva de género, podemos hacerlo de una manera sin tener en consideración los sesgos de percepción de género por categoría de género, sino simplemente cambiar o hacer este cambio conductual viendo o quitando los roles de género que se tienen, sino propiamente la conducta y qué es lo que genera, sobre todo los beneficios que como hombres se puede tener y como mujeres se necesita reconocer.